Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a este webinar. Qué gusto ver tantos amigos reunidos el día de hoy. Y en esta oportunidad quiero cederle la palabra a Erika, quien nos va a hablar sobre la asociación AGH. Bienvenida, Erika. Por favor, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Realmente me da muchísimo gusto ver a tantas personas conocidas, muchos amigos de AGH, pero también muchas personas nuevas. Y por eso es que en esta oportunidad queremos platicarles un poquito de lo que es la AGH, o sea, la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana, para que los que no son socios nuestros puedan conocernos y puedan saber quiénes somos y qué es lo que nosotros hacemos, dado que recientemente pues también tuvimos nuestro Congreso de Gestión Humana, pues que estuvo sumamente interesante con temas de vanguardia y muchas personas no conocían que existía una asociación guatemalteca de profesionales de gestión humana en Guatemala y que tenemos más de 30 años, 35 años exactamente de estar en el mercado guatemalteco. Así que voy a hacerles una presentación, Moni, si fuera tan amable. Algo pasó, ¿Listo? yo no la veo. Ya la vemos, Erika. ¿Ya? Bueno. Ya. El propósito de valor de nuestra Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana es crear vínculos de valor entre nuestros asociados o nuestros agremiados. ¿Y cómo es que nosotros creamos o generamos esos vínculos de valor? A través de una serie de eventos que realizamos y alianzas que hacemos con actores estratégicos que están siempre con nosotros, colaborándonos y apoyándonos para tener ese acercamiento con nuestros agremiados. Dentro de las actividades que nosotros realizamos están actividades de índole académica, que son 3 diplomados al año: el diplomado de gestión humana, el diplomado de recursos humanos para no recursos humanos y el diplomado legal laboral. Estos diplomados nuestros, el de gestión humana tiene 18 años de estar ya en el mercado guatemalteco y tiene muy buena aceptación porque nuestros facilitadores son gerentes, directores de recursos humanos o profesionales del área de gestión humana destacados y que nos comparten todo lo novedoso que hay en temas de gestión humana, pero sobre todo nos dan a conocer los procesos y procedimientos que todos nosotros manejamos en el día a día en la gestión humana. Luego tenemos actividades académicas a través de desayunos, a través de meet and share, a través de mesas de diálogo con expertos, y todo esto con el objetivo de mantenernos actualizados en el día a día de lo que viene, de las nuevas tendencias y de las nuevas leyes y de lo que se está moviendo en el mundo de la gestión humana. Adicionalmente a eso, déjenme decirles que somos la única asociación de gestión humana de Guatemala y pertenecemos a la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, FIDAG. FIDAG es la Federación Latinoamericana donde estamos 16 países de América Latina, pero FIDAG a su vez pertenece a la Federación Mundial de Federaciones de Gestión Humana, donde son 5 las federaciones: la FIDAG, que es la de Latinoamérica, luego está la de América del Norte y México, luego está la de Asia, la de Europa y la de África. Son 5. Estas 5 federaciones conformamos la Federación Mundial. Por cierto, déjenme invitarles al Congreso Mundial que se realiza cada 2 años en algún país del mundo, y este año es en México.
a finales de septiembre. Cualquier información que ustedes quieran para participar en el Congreso Mundial de Gestión Humana, comuníquense con Janina de Cobar. Ella con todo gusto les estará enviando la información pertinente para que puedan ustedes inscribirse y participar en este magno evento. De igual manera, cada 2 años nosotros tenemos el Congreso Interamericano. El Interamericano es el que nos aglomera a todos los países de América Latina o habla hispana. Y este año, el otro año, perdón, dentro de 2 años va a ser en Brasil. Así que de igual manera pueden participar. ¿Cuál es la ventaja de ser socios de la AGH? Que como socios de la AGH ustedes cuentan con precio preferencial para todos estos eventos, pero además con precio, sin precio, o sea, totalmente gratis, pueden participar en nuestras actividades mensuales que no tienen costo. Webinars, desayunos, meet and share, etcétera. Todas estas actividades son sin costo y donde vemos temas de vital importancia. Para hacerse miembros de nuestra asociación existen 5 tipos de membresías que ya están viéndolas ahí en pantalla. Tenemos la membresía individual, que es una persona que se asocia de manera individual. Tenemos la membresía junior, que es dirigida a estudiantes universitarios del 4.er año de la carrera de gestión humana o carrera similar. Luego tenemos la membresía empresarial cuando la empresa donde trabaja el colaborador de gestión humana, la empresa le va a pagar su membresía. Luego tenemos la membresía oro, donde 3 personas de una misma empresa pueden participar a un precio preferencial, y la membresía platinum, donde pueden participar hasta 5 personas de una misma empresa. Nosotros realizamos no solo actividades académicas, sino actividades de networking, donde podamos conocernos, donde podamos compartir y donde podamos tener esa confianza de poder nosotros intercambiar información importante relacionado con nuestro día a día, con nuestro trabajo. Y estas actividades de networking las hacemos ya sea presenciales o virtuales, o también visitando una empresa de uno de nuestros asociados que nos invita a conocer sus buenas prácticas dentro de su empresa. Por ejemplo, ahorita el día viernes vamos a tener nuestra actividad de networking del Mundial. Aunque no haya ganado nuestro equipo favorito, vamos a tener la premiación de la quiniela AGRH, para lo cual están todos cordialmente invitados y no tiene costo para nuestros queridos socios. Así que desde ya los invitamos a ser parte de la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana, y hoy día tenemos este buen webinar tan importante como es el tema multigeneraciones en el mundo laboral. Cada día nos enfrentamos con jóvenes, con adultos, con mayores como yo de tercera edad, y tenemos que ver cómo tenemos que convivir dentro de las empresas. Para esto dejo a Janina para que nos presente a nuestra conferencista del día de hoy, y además comentarles que cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan, que lo anoten en el chat, y al final vamos a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes amablemente nos hagan. Así que muy buenas tardes para todos y bienvenidos. Gracias, Erika, muy amable. Bueno, tal y como tú decías, tenemos una invitada muy especial el día de hoy, Claudia de León. Claudia es experta en capital humano, facilitadora y speaker sobre agentes de cambio generacionales. Es licenciada en Psicología Industrial por la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, Brasil, máster en Desarrollo Organizacional por la Universidad Autónoma de Morelos, México, actualmente cursando la maestría en Riesgos Psicosociales en España, certificada como coach de equipos por la International Coaching Community, certificada en procesos de Lean Six Sigma Green Belt, diplomada en gestión de recursos humanos por competencias laborales, diplomada en administración y gestión de talento, curso integral de perfeccionamiento ejecutivo, diplomada en salud y seguridad ocupacional.
Con una sólida trayectoria en recursos humanos y desarrollo organizacional, ha impulsado la transformación de la cultura empresarial mediante estrategias de liderazgo, desarrollo del talento y gestión del desempeño. Su experiencia en diversos sectores le ha permitido construir una visión integradora de las organizaciones, dando origen a su enfoque del ADN generacional, desde el cual promueve la comprensión y el aprovechamiento de la diversidad generacional como motor de crecimiento. Como agente de cambio, inspira a líderes y equipos a fortalecer culturas basadas en la confianza, el respeto, la colaboración y el liderazgo consciente, impulsando organizaciones más innovadoras, productivas y preparadas para el futuro. Claudia, seas bienvenida, el micrófono es tuyo. Gracias, Janina. Buenas tardes a todos. Qué gusto, qué bonito ver este quórum y gracias, Erika, por recordarnos la importancia de ser socio de AGH, donde tenemos múltiples actividades, no solo lúdicas, pero siempre esas actividades lúdicas siempre con un propósito. Buenas tardes a todos. Bueno, ADN generacional, del boomer al alfa. Si bien hay generaciones previas a los baby boomers y posteriores al alfa, nos vamos a enfocar en esta línea de trayectoria generacional porque son las que están hoy vigentes en el entorno laboral. Así que un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Pues la apertura del contexto ya lo tuvimos, vamos a ver qué es una generación. Haremos un recorrido, como les comentaba, desde los boomers al alfa y tenemos una microgeneración llamada Senial, que no todo el mundo, no es de mucho conocer, pero sí es muy importante. Tenemos los retos de cada generación hoy, en el año 2026 y en los últimos años, las bondades del aprendizaje de cada una de las generaciones que vamos a estar revisando, la gestión de equipos multigeneracionales con un enfoque direccionado hacia el área de capital humano, los riesgos psicosociales, un microabordaje y finalmente pues tendremos el espacio para las preguntas. Así que buenas tardes, iniciamos. ¿Qué es una generación? Por definición, es un grupo de personas que nació en un rango de años similar y vivió eventos históricos, tecnológicos, económicos, sociales, de salud, y que todo ese tipo de eventos fueron formativos durante su infancia, durante su adultez y evidentemente durante toda la adolescencia, ¿no? Si bien muchos de los que estamos acá recordamos el AY2K famoso cuando fue el cambio de milenio, ¿no? Del 1999 al 2000 fue un evento importante, pues la pandemia evidentemente fue otro evento importante y previo a eso hemos tenido las guerras Primera y Segunda Mundial y para tenerles un contexto de qué tipo de eventos pueden definir a una generación, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto en la organización? Porque esto nos abre paso a la comunicación, sobre todo el aprendizaje, y nos puede generar una visión de mediano y largo plazo, ¿sí? Acá tenemos 5 de las generaciones y 5 contextos, entre Un paréntesis les tabulador para coloqué un 6 navegar y porque presiona espacio para activar o desactivar una ahí opción. tenemos los senials, ¿verdad? Claudia, perdón, no sé, Sí, no estás presentando. sí estoy presentando. Fíjate que no está colocada tu presentación. Puedes revisar, por Ah, favor. bueno, ahorita revisamos, sírvanse a disculpar. Vamos a ver aquí. Ok, denme un segundo. Aquí, presentación. ¿Me pueden confirmar si vemos Ahora sí, pantalla? solo colócala. Ahí estamos, Claudia, gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, pues para no ser repetitivos, pero sí para revisar los slides, vamos a hablar hoy del ADN generacional del boomer al alfa, las multigeneraciones en el entorno laboral. Esta es la agenda que recién mencionamos y acá están los conceptos. Acá estamos, justamente en la línea generacional. Vemos 5 generaciones y definitivamente revisaremos 5 contextos. Les puse un 6 entre paréntesis porque si vemos en la parte de arriba punteada están los senials y que ya vamos a hablar sobre ellos, pero para que tengamos una luz y por
por si hay algunas personas de las que están aquí hoy en escucha participando de este webinar, aún no saben o no han detectado cuál es la generación a la que pertenecen, pues hoy es un buen momento para saber si soy un millennial, si soy un baby boomer, si soy generación X, si soy centennial, si soy alfa, ¿verdad? Entonces, solo recordemos que los años de corte varían levemente según los distintos autores y según los distintos parámetros de todas las investigaciones que se han hecho a lo largo de todo este tema generacional. Lo que yo estoy usando acá es la convención más común entre todos los estudios que han sido estrictamente registrados, ¿verdad? Para tener una referencia. Entonces, los baby boomers van del 46 al 64. La generación X o Gen X, que se le llama también, lo tenemos del 65 al 80. Enseguida viene la generación Y o los millennials más conocidos. Y entre la generación X y los millennials están los zennials. Si vemos en pantalla el rango de generación X y el rango de millennials, coincide en el intermedio de los senials, porque los senials, como decimos nosotros, ni de aquí ni de allá. Entonces, se les dio este término porque tienen tantos rasgos de la generación X como de los millennials. Entonces, son un público intermedio entre la generación X y la generación Y. Posteriormente tenemos los centennials, que es la generación Z, o últimamente se le está conociendo como la generación iGen, desde el término con la I inicial, que pues, hace referencia al yo en inglés. Y por último, tenemos la generación alfa como Gen A, que también se le es conocida. Son aquellas personas, aquellos adolescentes que han nacido en el 2013. Entonces, hoy por hoy son los chicos que tienen 16 años aproximadamente, están en su plena adolescencia. Y pues posterior a eso, como yo les mencioné, todavía tenemos los betas, pero pues hoy nos vamos a enfocar en esta línea, ¿no? Si lo graficáramos sería algo así, como lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Si vemos las distintas edades, se grafica incluso el vestuario, ¿no? Así que, y los senials estarían, como digo, intermedios entre la generación X y los millennials, ¿no? Un poquito de cada uno y por qué hablar de esto hoy. Primero porque 4 generaciones conviven en una misma organización. De estas 5 generaciones que estamos viendo, 4 conviven en una misma organización en forma simultánea. Y 5 generaciones, ¿no? Que es las que vemos del boomer al alfa, convergen en el mismo espacio digital de aprendizaje, ¿no? Son pocas las empresas que tienen una mínima fuerza laboral de adolescentes. Si bien lo podemos ver tal vez en algunos practicantes que estén graduándose antes de los 18 años, que tengan entre 16 y 17 años, entonces podrían ser la generación alfa. Sin embargo, refiriéndonos a un mundo corporativo estrictamente, no tenemos una fuerza laboral, pues porque son adolescentes y la cuestión laboral inicia entre los 18 y 20 años promedio en Guatemala, ¿no? Entonces vemos que los boomers están en roles de asesorías, juntas directivas o incluso ya están en un programa de un prerretiro. La generación X está liderando las medias gerencias y las altas gerencias, ¿no? Los millennials o la generación Y es una fuerza laboral mayoritaria como líderes emergentes. Inmediatamente la generación Z, los centennials o los iGens, están ingresando al mundo laboral ya con nuevas exigencias de flexibilidad y propósito en roles totalmente distintos a los que vimos anteriormente. Así que esto es bien interesante porque convivir con 4 generaciones, incluso 5, por mínimo que sea, en un mismo entorno, es no solo retador, sino es realmente de mucho aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos que los baby boomers tendrían hoy entre 60 y 78 años. Aquí vamos a comenzar ya catalogando ciertos temas, por si alguien quiere ir ahí también anotando a qué generación pertenece. Entonces, ¿cómo funcionan los baby boomers? En un contexto formativo, ¿verdad? Voy a enfocarme en lo que está marcado en amarillo. Entonces, los baby boomers funcionan
con jerarquías claras y un empleo estable. Esa es la idea, ese es el mindset, como le decimos, ¿no? Esa es la idea que se trae desde un inicio. ¿Cómo son hoy en el trabajo los baby boomers, que son las personas que tienen entre 60 y 78 años? Adoptan tecnología por necesidad, no porque les guste realmente, ¿no? ¿Y cuáles serían entonces sus motivadores claves? Porque aún encontramos baby boomers en la parte laboral. Tienen una estabilidad y un sentido de legado, que es lo que se busca dejar, porque ese es lo que se trae, ¿no? Adicional a eso, pues vemos que uno de los motivadores claves también puede ser el reconocimiento público y ser consultados básicamente y específicamente por su experiencia. Entonces, cuando vamos a la generación X, evidentemente esto cambia. Si bien la generación X podría llegar hasta los 59 años, ¿no? Entonces, en el contexto formativo de ellos, importante fue la llegada de la computadora, el computador personal, ¿no? ¿Cómo trabajan entonces estas generaciones hoy, que están entre los 44 y 59 años? Yo soy generación X. Entonces, ¿estamos cómodos con la tecnología? Sí, la vemos como una herramienta, ¿no? A diferencia de los boomers que aprenden o toman la tecnología por necesidad, porque digamos, como decimos en buen chapín, no queda de otra, ¿no? ¿Y cuál es el principal motivador clave de una generación X? La confianza sin la microgestión. El famoso funcionamos solos. La mayoría de los que crecimos en esta generación caminamos solos, nos podemos desarrollar concretamente nuestra carrera, somos autónomos, ¿no? Diferencia de las generaciones que vamos a revisar. Y aquí les quiero abrir un espacio para algunos términos que vamos a ir utilizando y vamos a ir conociendo. En la generación X fue la generación donde el pueblo femenino comenzó a insertarse más en el mundo laboral, que fue en los años entre el 1965 y 1980. Entonces, hay un término para la generación X que se llama Latchkey Kids, que en inglés significa los chicos de la llave. ¿Qué significa esto? Como ambos padres estaban trabajando, entonces es de las primeras generaciones que tenía la llave para poder entrar a su casa. Y a muchos nos tocó, no sé si algunos de ustedes, ya vamos a conversar en eso, en el espacio abierto, nos tocaba llegar a casa solos, porque nos dejaban en el bus o no el transporte público o nos daban jalón los compañeros y teníamos la llave de casa para poder entrar. Entonces, esta fue la primera generación que funcionó de esa manera. Si bien en las generaciones anteriores no se acostumbraba per se darle llave a los hijos, porque era una responsabilidad de los padres en la generación de los baby boomers, ¿no? Entonces, este término latchkey kids se utiliza mucho para esta generación, que es la generación donde básicamente se caracterizó porque ambos padres ya estaban insertos en el mundo laboral. Vamos con los Zennials. Los Zennials es la microgeneración puente entre la generación X y los Millennials, ¿no? Ellos tienen un cruce ahí entre una generación y otra y son todas aquellas personas que nacieron entre el 1977 y el 1983, ¿no? Este término se popularizó por una escritora estadounidense en una revista muy famosa, también en Estados Unidos, y fue incorporado incluso al diccionario de Oxford en el 2021. Si ustedes ven, es bastante reciente. Estamos apenas en el 2026, hace 6 años atrás, ¿no? Y describe justamente a los que nacieron en este cruce de generación entre X y millennials. Entonces, al igual que la generación X, tuvimos una infancia muy analógica pero una adultez bastante digital, ¿verdad? Sin encajar del todo, como mencionábamos antes, de un lado o del otro. Y de ahí viene el término, ¿no? Esta generación tuvo una influencia analógica y una adultez digital, como ya dijimos. Crecimos sin internet y sin celulares, pero inmediatamente los adoptamos como adulto joven o al día de hoy. Esa es una generación que también se le denomina Oregon Trail, que es un apodo por los videojuegos que se tenían en los años 80 y 90 que marcaron la infancia. Los videojuegos ya existían, pero en un formato totalmente distinto al de hoy. Y si les menciono el famoso Atari, por ahí yo sé que alguien va a decir yo tuve o yo me acuerdo de un Atari.
Entonces, ese era el tipo de videojuegos que se manejaba en ese momento, o las famosas maquinitas, también son tomadas como videojuegos. Y pues son el puente cultural entre dos mundos, ¿verdad? Combinan todo lo pragmático de la generación X y pues toda la parte tecnológica de los millennials, ¿verdad? Para gestión humana puntualmente y en equipos de trabajo, esta generación de los senials, esta microgeneración, es un actor natural entre unos y otros y entonces se vuelve un aliado en programas de mentoría cruzada, ¿verdad? Porque son las personas que adoptaron la tecnología y se fueron desarrollando con ella. Luego tenemos a los millennials, que son las personas que tienen entre 28 y 43 años, y ahí es donde vemos también un salto de los seniors, por eso es que es importante, ¿no? Entonces, de la parte de toda la formación, aquí los millennials sí fue el auge de la internet y las redes sociales, definitivamente, ¿verdad? Y tienen una sobreeducación porque se comenzó a forzar y reforzar un poco más el tema de la escolaridad. ¿Cómo son ellos entonces en el trabajo? Buscan un propósito y un significado más allá del salario, ¿verdad? Valoran un feedback frecuente e informal. No necesariamente es sentarse y darle la hoja de feedback o decirle le voy a dar un coaching. Es a medio pasillo pararse y decirle te voy a dar feedback, esto está bien, no está bien, de una manera muy informal, muy casual, pero sin embargo que ocurra. Eso ellos lo valoran mucho. Y de los principales motivadores clave que se ha detectado es que es la flexibilidad y el bienestar. Buscan mucho la parte de flexibilidad y el bienestar, además del desarrollo continuo, por eso el tema de la sobreeducación, ¿verdad? Y pues evidentemente un propósito y una coherencia organizacional. Los millennials son aquellos que se preguntan en todo momento, pero ¿lo que está haciendo la compañía tiene algo que ver con mi vida? ¿Tiene algo que ver? La organización dice que estos son los valores, pero realmente los departamentos funcionan distinto de los valores y entonces comienza ese tipo de discusiones y de intercambio de ideas, ¿verdad? La generación Z, los centennials o los iGen, hoy tendrían entre 14 y 29 años porque son los que nacieron entre el 1997 y ya con la década de los 2000. Si vemos los millennials, se estacionaron en los noventas y ya entonces pasamos a los centennials, que entonces ya son de los 2000. Esta fue la primera generación que ya nació totalmente digital, porque si vemos en la generación X y en los senials, fue un híbrido, ¿no? Fue análogo y fue digital. Los millennials comenzaron con el mundo digital, sin embargo, aún no se tenía todo lo que se tiene hoy por hoy, versus la generación Z, que son los centennials, todo ya estaba digitalizado y ya estaban las redes sociales en su pleno auge, el internet no digamos, porque de dónde sale todo el tema de las redes sociales y todo el tema de plataformas, evidentemente del internet, ¿no? Entonces, ellos ya nacieron con smartphones y redes sociales y ya están desde la niñez con ese tema. Ya los chiquillos ya con una tablet ya saben usar un teléfono, ¿no? La otra vez aquí les quiero hacer un paréntesis, es una anécdota. Tengo un sobrino que pequeñito y hace un par de años, él tenía alrededor de 7 años y había un teléfono, no sé si ustedes ubican el teléfono, el famoso teléfono de dial que uno llamaba, ¿verdad? Que tenía el alambrito aquel y era un teléfono estacionario. Y entonces hay un teléfono de las mil y un cosas que uno a veces guarda en casa y entonces él dice, Clau, ¿qué es esto? Y yo le respondo, un teléfono con mi cara de, es obvio que es un teléfono. Y entonces me dice la mamá, Clau, tiene 7 años. Claro, él no sabía, él no tenía la visualización de un teléfono como ese, porque para él un teléfono ya era un smartphone. No, ya los teléfonos hoy por hoy, incluso los teléfonos no inalámbricos, los teléfonos son pocos los que se usan, ¿no? Pero bueno, esa es una anécdota. ¿Cómo son ellos hoy en el trabajo? Los centennials tienen muchísima menor tolerancia a ambientes tóxicos y a jerarquías rígidas, ¿no? Entonces, ellos lo que buscan es linearidad.
¿no? Son los típicos jóvenes que llegan y no es licenciado, ingeniero, arquitecto, es por su nombre, ¿verdad? Entonces es, hola Claudia, ¿qué tal Ana? Y se ven todos como iguales, porque ese tipo de jerarquía lineal al que nosotros estamos acostumbrados, a esa jerarquía rígida, ¿no? Ellos no están acostumbrados y no están familiarizados con eso y adicional a eso, no funcionan así. Para ellos eso es una barrera. Entonces, ¿qué es lo que los motiva? Justamente una flexibilidad totalmente radical, ¿no? Y de ahí viene el concepto, que ya vamos a hablar sobre eso, el concepto no corrijo, la idea de que a los jóvenes hoy no quieren trabajar. No necesariamente. Revisemos en qué entorno les estamos ofreciendo un trabajo, ¿no? Valoran mucho el tema de la transparencia y la coherencia y obviamente un aprendizaje rápido, porque el mundo va así. Entonces, eso es, ellos ya están acostumbrados con la parte digital, con los smartphones, con las redes sociales, con las plataformas, vienen con eso, nacieron con eso. Esa es la primera generación que nació totalmente digital, entonces su aprendizaje es muy rápido y lo pueden aplicar de manera inmediata incluso, ¿no? Aquí con los centennials hay un tema bien importante, ¿verdad? Aquí les puse el dato de dónde viene la terminología iGen, ¿no? Con ellos es un tema bien importante. Ellos son nativos digitales, como ya vimos, ¿verdad? Ellos son la generación que tienen el fear of missing out, que es el miedo a perderse de algo. Entonces, ese es el tema de estar en el teléfono todo el tiempo, en el scroller, que si lo vemos ahí en en el número 4, ¿no? Es en el teléfono todo el tiempo, en las redes todo el tiempo, publicando qué me como, a dónde fui, no me fui, qué me compré, qué no me compré, si voy a estudiar, si no voy a estudiar, si qué me pasó hoy, si cómo me siento, si me maquillé, si no me maquillé, si mi amigo, si ganó el partido, si perdió el mundial, si no perdió el mundial, si estoy en la quiniela, si no estoy en la quiniela. Todo ese exceso y esa hiperactividad de información es una ansiedad social, ¿verdad? Porque pues están muy pendientes de las vidas aparentemente perfectas de otros o de ellos mismos. Entonces, ese es el famoso FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es otra de las palabras que va ahí al glosario del que vemos hoy. Ellos también sufren del fobbing, que es ignorar a las personas que tienen incluso enfrente porque están con la cara en el teléfono. Entonces, los típicos jóvenes que van así todo el tiempo, caminan, ¿verdad? Conducen, cruzan, como que medio van para arriba. Eso se llama fobbing. Estar todo el tiempo en el teléfono, muchas veces se topan con algunas personas, ¿verdad? Y a veces no es un disculpe, si solo voltean a ver y están tan inmersos en el teléfono, en la tablet en los AirPods, en los audífonos, que pues ellos están en un mundo muy hiperactivo. Eso se llama fobbing. Y luego, pues, la parte de el scroller, que todos ya conocemos, es deslizar las pantallas, deslizar la misma pantalla del celular una y otra vez con distinto contenido, ¿verdad? Para la gestión humana, nuevamente una nota aquí al pie de página, estos comportamientos inciden de forma muy directa en la atención, ¿verdad? El manejo de reuniones y la salud mental de esta generación en el trabajo. Con ellos las reuniones deben ser puntuales. Ellos utilizan un término que también es right to the point. Nosotros como en generaciones anteriores, yo que soy generación X, incluso en las redacciones de correos electrónicos es estimado señor fulano de tal. Por este medio, atentamente, quedo atenta. Ellos es right to the point. Hola Claudia, quisiera solicitarte gracias. Tres líneas. Entonces, ese es otro tema para el glosario, right to the points, ¿verdad? Por el mismo tema de la rapidez. Y luego, por último, la generación alfa, que aún no labora en un ámbito corporativo como tal, ¿no? Vemos tal vez algunos practicantes, eh, o es muy raro ver una persona entre 16 y 17 años trabajando, incluso por temas de ley, ¿no? Que hay que tener permiso de los padres y toda esta situación, ¿no? Pero ellos son los que vivieron una pandemia en su primera infancia, ¿no? Ellos nacieron en el 2003, entre el 2013 y el 2025. Recordemos que la pandemia fue en el 2020. Entonces, vivieron una pandemia en primera infancia. Ellos tienen la IA generativa como herramienta cotidiana desde niños, ¿no? Que eso no lo tuvieron los centennials. Los centennials trabajaron con ella, pero los alfas ya están naciendo con ella, ¿no?
¿Cómo serían en el trabajo? Estos son los primeros ingresos en el mercado laboral que tendremos hacia el 2030 o el 2031. Entonces, ojo con eso, porque estos adolescentes hoy son la fuerza laboral del mañana. ¿Y qué es lo que los va a motivar? Un portafolio de proyectos más que un empleo fijo. Trabajar por proyectos que tenga inicio y fin, que sean cosas finitas. ¿Por qué? Porque ellos tienen relación con la IA de manera directa, con una colaboración natural, entonces no lo ven como una herramienta nueva, porque ellos ya nacieron con eso, ¿verdad? Entonces, para ellos en el 2030, el 2031, pues es por proyectos. Si bien hoy la inteligencia artificial funciona mucho para avanzar en muchas cosas, pues ellos son la muestra que realmente nos va a dictar que eso es lo que hay que hacer y qué es lo que recursos humanos debería hacer. Anticiparlos como ya y hacer semilleros y alianzas educativas para enfrentar a esa generación en un entorno laboral, ¿no? Entonces, si miramos aquí, básicamente el tema generacional es un puente analógico y digital. Y para eso vamos, ¿no? Aquí está el antes y después de lo que venimos y aquí está el teléfono que yo les mencionaba, ¿no? Si de los que vemos en la parte analógica, sé que de los varios de los que estamos aquí vamos a reconocer un cassette, un televisor, un teléfono, una cámara de video, ¿no? Los generaciones alfas y incluso los centennials, una pieza de estas que se les ponga, la conocen porque está de moda ser retro, que es otro tema para los centennials, igual que la música, pero no es porque han vivido con ellos y porque tienen la información en las redes y en el internet. ¿No? Funcionan diferente. Nosotros crecimos con esto. Y si ustedes ven en este puente generacional, pues ahora todo son pantallas y pantallas y pantallas y cada vez más también hay temas de visión, pero ese es otro tema. Así que, al final, ¿cuáles son los retos de cada generación hoy? Desde los boomers al alfa. Rápidamente, ¿verdad? Los boomers, sentirse desplazados por un cambio tecnológico, el famoso término outsider, ¿verdad? Que es sentirse fuera de el extranjero. Ese es el término outsider, es no soy de aquí. Y les pongo esos términos porque son los términos que en inglés están incorporados al lenguaje coloquial cuando se habla de trayectoria generacional y de ADN generacional. Entonces, los boomers, que son las personas que tendrían hoy los casi 78 años, es sentirse outsiders y sentir ese riesgo de verse prescindibles antes del retiro. Es como no me adapto, entre comillas, pues me van a retirar, ¿verdad? Otro reto de la generación X es el agotamiento, porque es el puente entre generaciones y es la sensación de ser invisible, ¿verdad? Entonces es el tecnoestrés. Ellos son los que comenzaron, la generación X y los Seniors son las generaciones que comenzaron con el mundo digital. Entonces es ese tema, esa sensación de el tecnoestrés, del que tengo que aprender, ¿verdad? Los millennials, pues es la presentación, es esa presión de estar liderando en una generación sándwich, ¿verdad? Porque pues los millennials están entre los X y los Zennials y entonces luego los Z ya nacieron digitales, pero a ellas les tocó un pedacito análogo, pero también digital. Entonces están como en el medio y es esa ansiedad por conciliar un propósito. Y de ahí se deriva que los millennials están muy enfocados al propósito, porque ellos es, es una generación que de alguna manera se desenfoca. No quiero decir se pierde, se desenfoca. Y entonces es la eterna búsqueda del propósito. A diferencia de los centennials, que es la generación Z, ¿no? Que es la percepción externa que se tiene es que es de poco compromiso y de dificultad para hallar mentores, ¿verdad? En su mismo lenguaje. Esa es lo que ellos ven, aunque no necesariamente es de esa manera, ¿no? Y los alfas, que son los más jóvenes, pues realmente el reto está en los sistemas educativos que están hoy por hoy vigentes, ¿verdad? Y las empresas prepararse para recibirlos con propósitos y una IA ya integrada y con buen uso, ¿no? Para también fomentar el tema de las herramientas con el buen uso y no como nos decían a nosotros, ¿verdad? No facilitarse la vida. Es facilitarla, pero con un propósito y con un orden, ¿no?
Recordemos, yo puse aquí un pie de página bien importante, que realmente el reto no es de ninguna por separado como tal, porque cada una tiene sus bondades y sus retos, pero es el sesgo generacional cruzado que hay entre las mismas organizaciones y entre las mismas multigeneraciones. Imagínense convivir con personas desde los 65, 70 años hasta los 16. Y si no tomamos los alfa, vamos de los boomers a los zetas, desde los 60 años hasta los 18 años. Entonces, es un tema incluso en las familias. Se ve, las familias es no solo las compañías, no solo las empresas, sino las familias también son un buen ejemplo de un tema multigeneracional, ¿verdad? Entonces, recordemos que cada generación enseña y aprende al mismo tiempo, ¿verdad? No debiese ser un flujo de una sola vía. Y creo que ahí es donde está el reto mayor de toda la parte de gestión humana, de hacerlo en doble vía, no solo en una vía, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña cada generación? Los alfa, que son los más jóvenes, pues una fluidez natural con la IA y una creatividad asistida que nosotros apenas nos imaginamos. Nosotros usamos la IA, pues yo hago la broma de que yo como soy generación Z y me estoy familiarizando, generación X, perdón, me estoy familiarizando con la IA como el cerebro, ¿verdad? Que uno dice, usa solo un cierto porcentaje del cerebro y si lo utilizáramos completo, imagínense, en el buen sentido, obviamente, ¿no? Entonces, eso pasa con la IA. La IA no solo es ChatGPT, no solo es Gemini y dos, tres cosas, o Cloud, o lo que conozcamos por ahí, va mucho más allá. Entonces, por eso lo pongo yo, que apenas imaginamos, porque eso va de hoy para adelante. Luego tenemos la generación Z, ¿no? Que son los centennials. Pues ellos tienen una agilidad tecnológica, ¿verdad? Y es lo que yo les contaba, es right to the point, y es una sensibilidad hacia el bienestar, y hacia ahí van. O sea, bueno, ¿qué me querés decir? Vamos con esto. ¿Esto funciona? ¿No funciona? Sí, sí funciona, me sirve, sí, vamos, démosle. Y es una cuestión de agilidad y muy rápido, ¿no? Los millennials es conectar nuevamente con el tema del propósito, ¿verdad? Tener los resultados y una apertura genuina al feedback. Los millennials valoran mucho el feedback. Por eso es que aunque se haga de manera informal, pues lo importante es que se haga, ¿verdad? La generación X, pues somos los pragmáticos por naturaleza, ¿verdad? Fuimos la mediación entre extremos y autonomía para resolver problemas. Por eso es que uno dice, pero camino solo. Entonces a las demás generaciones uno dice, pero tenés que pensar. Claro, nosotros íbamos a la biblioteca, nos tocaba pensar, resolver, llegábamos solos a casa, nos daban la llave, algunos, como les comenté, transporte público, no, éramos autónomos y seguimos siendo autónomos, ¿no? El tema es compartir esa autonomía y esa capacidad de solución de problemas, ¿verdad? Luego, pues los boomers, que es una visión a largo plazo, ¿verdad? Son los que nos dictan la calma en la crisis y definitivamente es la memoria institucional, ¿verdad? Incluso cuando hay una persona de cierta edad en las compañías, nosotros mismos decimos, don fulanito, doña fulanita es parte del inventario de la empresa, ¿verdad? La empresa tiene 30 años y la persona lleva 50 adentro, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero yo con el cross-mentoring? ¿Verdad? Que en lugar del esquema tradicional, donde el mayor le enseña al joven, ¿verdad? Que se haga en doble vía. Y las empresas hoy están siendo más efectivas cuando usan este esquema, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, de los boomers y los X, a los millennials y la generación Z, ¿qué nos enseñarían? La estrategia y la visión a largo plazo, la negociación, el manejo de crisis con calma. Cuando le dicen a uno, verá, yo me recuerdo que mis papás o mis abuelitos, no, hombre, mija, cálmate, cálmate, mira, pensemos, resolvamos. Y uno está, como somos los autónomos, y verá, que queremos y vamos, está uno, es la calma. Pero versus los millennials y la generación Z, que le pueden enseñar a los boomers y a los X. El uso de las herramientas digitales, que hay varias, no solo las que nosotros conocemos en el día a día, ¿no? Las nuevas tendencias del mercado y las nuevas formas de comunicación. El famoso WhatsApp. ¿Verdad? Ahora pues todo es WhatsApp o todos son plataformas y antes uno estaba acostumbrado al mail, al fax y a la llamada por teléfono. Yo no digo que no sirva y que no funcione y que no se utilice. Sin embargo, los millennials nos pueden mostrar la bondad de las nuevas formas de comunicación y que son totalmente válidas, ¿no? Entonces, ¿qué les traigo yo hoy?
de las estrategias para RH. Y si miramos aquí, antes, si le quitamos todas las flechitas, este podría ser un modelo de un escritorio de trabajo o de oficina o simple y sencillamente una estación de trabajo en casa, ¿no? Teníamos nuestro directorio con todas las tarjetitas y los contactos, un cuaderno, algunos recortes, el teléfono que yo les mencioné ya varias veces, una cartelera con donde teníamos algunos post-its y algunos recordatorios, un lapicito, la foto siempre, ¿verdad? La foto de la primera comunión, o la foto de los papás, o la foto de mi piñata, o en algunos escritorios de otras personas, la foto de la boda, ¿verdad? Cuando se casaron, o la foto de mi hijo, de mi bautizo, o del bautizo de mi sobrino, yo qué sé. Y entonces hoy por hoy todo eso se ha sustituido y si ahí vemos, yo les puse LinkedIn, Pinterest, YouTube, Reddit, Skype, Tumblr, Facebook, Twitter, WordPress, eh, I'm Good, Instagram y Foursquare. Probablemente algunas de las que están aquí mencionadas no todas las conocemos porque estamos acostumbrados a lo mismo. Estamos acostumbrados a LinkedIn, estamos acostumbrados a Twitter, a Pinterest, YouTube y ya está. Pero tal vez si hablamos de un Reddit, de un Tumblr, de un WordPress, de un Anjur. Y entonces dice uno, pero ¿y eso de dónde salió? Y son plataformas que están vigentes desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, pues el orden sí tiene una importancia, entonces realmente primero hacer un diagnóstico, ¿verdad? Antes que una política, para saber cómo estamos, mapear qué generaciones componen cada equipo, no solo la compañía en sí, sino pues cada equipo, ¿no? Una comunicación multicanal, no única, sí, un mismo mensaje institucional para todos, ¿verdad? En varios formatos desde el correo electrónico corporativo hasta las carteleras, porque los operarios, no en todas las compañías, los operarios tienen acceso a un correo electrónico, pero sin embargo, en la experiencia creo que aquí de todos o la mayoría, por no decir todos, quiero decir el 98, 99% tiene un teléfono, un smartphone. Y entonces muchas compañías lo que están haciendo es utilizar chats internos o canales incluso de WhatsApp para comunicarse con toda la fuerza laboral, independientemente del rango a que pertenezca, ¿verdad? Y pues tener una flexibilidad como principio y un modelo híbrido de trabajo y una autonomía por resultados, que esto en países latinoamericanos como los nuestros es lo que aún nos cuesta porque no tenemos credibilidad en el teletrabajo, que es una discusión que ha venido dándose, ¿no? Con bastante auge en el último año, en los últimos 2 años sobre todo, ¿no? Entonces, y tener programas concretos pero sostenibles en el tiempo, porque recordemos que estamos hablando de multigeneraciones, entonces una generación va a pasar de una a otra, ¿no? Entonces, yo soy dictada a mi generación porque nací en un marco de referencia y eso es lo que mi generación dicta, pero pues yo igual me voy haciendo mayor con el tiempo porque la línea cronológica avanza, no me voy a quedar toda la vida de 45, de 50 años, voy avanzando, ¿no? Y como igual que un centennial que hoy tiene 24, 26, en algún momento evidentemente va a tener 35 años y eso va avanzando. Entonces, una mentoría cruzada de la que ya conversamos, ¿no? Un liderazgo situacional generacional, que es formar líderes para adaptar los mensajes. No es lo mismo que una persona de 65 años le hable a uno de 30 que uno de 40 a uno de 30 o uno de 30 con uno de 30, ¿verdad? Buscar los pares y ese tipo de cosas. Y por eso es muy importante el tema de los senials, porque los senials son un puente que se lleva muy bien con los dos lados, ¿verdad? Con la generación X y con los millennials. Y bueno, pues un reconocimiento diversificado. No todos valoran lo mismo. Y aquí voy a dar un ejemplo del cual creo que todos hemos pasado por eso. Incluso yo ayer hice una publicación en mi LinkedIn con un libro que recién terminé de leer. Y entonces tengo mi foto con el libro que terminé de leer y la autora firmándome mi libro y yo puse mi foto. Este es mi libro que yo leí y esta es la autora. Y entonces yo orgullosísima. Los centennials ya no hacen eso porque no lo valoran. Entonces le damos un diploma que la impresión y que el color y que el sello dorado no lo valoran. No porque no le den valor, porque para ellos es importante un reconocimiento de otra manera, ¿no? Entonces, pues para mí todavía es importante, si les estoy contando que puse ahí mi foto con el libro, para mí eso es importante, pero para otras generaciones no necesariamente, ¿no? Y pues
el tema del edadismo bidireccional, ¿verdad? Ese sesgo que solemos decir y verbalizar constantemente de que los mayores ya no rinden y los jóvenes no tienen compromiso, no necesariamente. Veamos cuando estamos hablando de accountability, también de rendición de cuentas, de temas de KPIs, qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que estamos ofreciendo también a la fuerza laboral de los jóvenes, ¿verdad? Estas son estadísticas que pues se las dejo en pantalla para pues una pincelada rápidamente. 74% de la fuerza laboral pues la ocuparán la generación Z y los millennials para el 2030. Ojo que todos estos datos estamos en julio del 2026 y estos datos son de mayo. El dato más antiguo que tengo es de abril, o sea que esto es recientísimo, ¿verdad? Y son, aquí les puse también la fuente para los que deseen ir más allá, pues pueden indagar, ¿no? El 80% de la fuerza laboral en economías avanzadas será de millennials, generación Z y los primeros alfa para el 2034, que ya no estamos tan lejos, ya vamos en el 26. 46% de la generación Z nos dice que su mayor temor profesional es no ganar lo suficiente para vivir con tranquilidad. Y 76% de la generación Z quiere llegar a un cargo directivo, pero solo el 6% lo prioriza hoy por temas de agotamiento. ¿Verdad? No es que no quieran trabajar y no estoy defendiendo a ninguna generación. El tema es qué se está ofreciendo, porque qué están valorando y estamos dando lo que realmente para estas generaciones es importante y valorar. Entonces, aquí hay una perspectiva de riesgos derivado de la Claudia, que disculpa, manda. alguien pide que si podrías, por favor, colocar la filmina de la generación X. ¿Sí? Esta. La X le sigue a esa. ¿Será esta? ¿Estoy ahí para poder avanzar? ¿Me confirman? Sí, ahí estamos, Claudita, puedes seguir. Muy bien, entonces, con mucho gusto y nos vamos aquí. Una perspectiva de riesgos derivado de la diversidad generacional. Como bien les conté, me voy a enfocar en lo que está resaltado en amarillo. Brecha en liderazgo y autonomía, eso nos puede generar roces interpersonales. Número dos, demandas psicológicas y competencias digitales. Eso nos puede llevar al tecnoestrés en trabajadores mayores, ¿verdad? Y mientras que en los más jóvenes es una frustración ante procesos excesivamente burocráticos, ¿verdad? Es a la ventanilla 3, imprima el correo, si no me imprime el correo, cópiele a la ONU el correo para que todos se enteren y entonces lo tienen que imprimir, entonces puedes guardarlo en el expediente. Para ellos es extremadamente frustrante porque lo ven como burocrático, no lo ven funcional. ¿No? Entonces, hay un desequilibrio también entre el esfuerzo y la recompensa, porque pues obviamente las generaciones mayores priorizamos o priorizan la estabilidad y la lealtad a largo plazo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros crecimos con el mindset, lo voy a decir en este momento a título personal, también yo me recuerdo perfectamente que a mí mi papá me decía, mira, mija, estudia, escoge una tu carrera, una buena carrera, estudia, esmerate, hacete una maestría, curso que puedas hacer, curso que hacer, porque eso te va a llevar a una buena empresa y te vas a conseguir un buen trabajo, ¿verdad? Ese era el mindset de algunas generaciones, es estudia bastante, prepárate bien. Eso te va a llevar a que encontres un trabajo en una buena empresa para que te quedes ahí un montón de años trabajando. ¿Verdad? Ese era el mindset, ¿verdad? Entonces, antes los CVs, cuando uno tenía experiencia, 10 años en una empresa, 20 años en una empresa, 8 años, 14 años, 18, yo no digo que hoy no se valore y que no sea importante. Ojo con eso para no tergiversar la información. Solo estoy ejemplificando temas generacionales, ¿no? Y algunas anécdotas también que me ha tocado vivir a título personal. Entonces, si bien hoy los CVs es 18 años en una misma compañía. No, no funciona porque solo sabe lo mismo. Ahí estuvo ahí lo mismo, no, solo sabe de lo mismo. Versus que en otra compañía puede ser, estuvo 18 años, ve, me interesa porque tiene estabilidad. Entonces, dependiendo de quién lea el CV o cuál sea la filosofía de la compañía. Entonces, ojo con eso también en las compañías, cómo estamos funcionando.
Para sacar el promedio de edad de la compañía, como lo vimos antes en un slide anterior, ¿verdad? No vimos la fórmula, pero es fácil, solo es sacar el promedio de toda la fuerza laboral. Y esa es la edad que tiene la compañía y ahí podemos detectar si la compañía es un centennial, es un millennial, es un baby boomer, ¿verdad? Recordemos que antes de los baby boomers está también la generación interbellum y la generación que se llama de los builders. Pero esas son generaciones a priori, ¿verdad? Que es gente que participó en los temas históricamente Primera, Segunda Guerra Mundial y nacidos entre los 1800 y los 1900, ¿verdad? Que no es el caso, pero que también sepamos que hay una línea generacional, digámoslo, de esa manera completa, que abarca la mayoría de rangos de edad, ¿no? Y bueno, continuando con la perspectiva de riesgos, tenemos también estereotipos y discriminación por edad, ¿verdad? Nuevamente vuelvo al tema, los prejuicios, ¿verdad? Jóvenes impacientes y mayores inflexibles, porque se piensa o se dice que los mayores no toleramos, y a mí ya me ha pasado, ¿verdad? Recientemente tuve un caso donde contraté en una de las compañías que trabajé, contraté a una persona, pues no quiero, de generación, un baby boomer, pues no teníamos complicación con la edad y entonces un señor y me dice, mire, yo no puedo trabajar aquí porque aquí no hay lugar para uno. Aquí los patojos vienen, se sientan en cualquier lugar, y yo ya no, pues, no puedo sentarme yo en el lugar que a mí me gusta y esta computadora, estar acarreando esta computadora, yo no sé si me la van a robar. Y entonces, pero en aquella desesperación, que es entendible pues porque muchos estuvimos acostumbrados a tener una oficina, me contrataban y me decían, aquí está su lugar de trabajo. Y cuando era una gerencia, una jefatura, un rango distinto, esta va a ser su oficina. Y otra vez vuelvo al tema pongo la foto y entonces aquí está mi fotocopiadora y aquí está esto. Hoy por hoy los espacios son abiertos y la mayoría de compañías hacia eso van. Yo hoy por hoy trabajo en una compañía donde son espacios abiertos, donde no hay un lugar fijo para llegar y sentarse. Es una compañía que el giro de negocios es moda y restaurantes y entonces yo tranquilamente me puedo ir a cualquiera de los restaurantes a trabajar. O si quiero me voy a las oficinas corporativas, ¿verdad? Pero en el departamento que yo trabajo, que es el de recursos humanos, hay 9 estaciones, 13, hay 9 estaciones de trabajo y somos 14 miembros del equipo de recursos humanos. Y eso se hace, y específicamente en uno de los manifiestos de la compañía, dice, el tema ahí es, el espacio es de todos. Y para eso van algunas compañías. Versus aún hay otras compañías. Yo vengo de una compañía, antes de estar en esta compañía es Centennial, la que yo estoy hoy. Y yo vengo de una compañía Baby Boomer, donde cada uno tenía su lugar de trabajo y donde todo se imprime, todo. Pero cuando yo les digo todo, a mí me da dolor en mi corazón por tema de árboles y de ecosistema, pero todo se imprimía. Y en esta no se imprime nada. Entonces, esos temas, ¿a dónde voy yo con ese asunto? A la adaptación. Yo venía de una compañía de baby boomers, la compañía era baby boomer porque su mayor población de colaboradores era baby boomers. Y entonces entro a una compañía donde la compañía es centennial, porque la mayoría de trabajadores y colaboradores son centennials. Y ellos son felices. Y de hecho trabajamos descalzos. O sea, uno entra a la oficina, se quita los zapatos. Entonces, yo decía, pero ¿y qué voy a hacer con todos mis tacones? No solo que yo soy fanática de los zapatos. ¿Qué voy a hacer con todos mis zapatos ahora? Pero les digo, es un tema de adaptación. Y les contaba la historia de esta persona que fue en otra compañía, que era un híbrido, que la persona no se adaptó. Y él me dijo, Lick, y yo con mucha pena y le agradezco la oportunidad, a mi edad y todo ese tema, pero fíjese que yo sí no puedo, ¿verdad? Entonces también es un tema muy personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese tema de quitarnos los estereotipos, ¿verdad? Y aquí quiero ir concluyendo con el peligro psicosocial, de los 5 riesgos que están mapeados en el peligro psicosocial, que es el tema de las exigencias psicológicas, la doble presencia, el control sobre el trabajo, el apoyo social y liderazgo y las compensaciones en el trabajo, ¿no? Estos riesgos son bien importantes porque cada vez se están evidenciando de alguna manera,
¿verdad? Estos peligros psicosociales, ¿verdad? Corremos estos riesgos, pero pues riesgos se corre en todo momento y definitivamente vamos a tener inseguridades, nos vamos a sentir que no estamos respaldados, vamos a sentirnos que hay más tensión de lo normal. Claro, si a mí me dicen, mire, aquí no tiene lugar, aquí no se imprime, aquí está su oficina es su computadora. Y entonces, y si usted quiere venga en jeans y de todos modos entre descalza, es como un shock para cuando estamos acostumbrados a vestirnos de, incluso el vestuario, a vestirnos de cierta manera. Hay ciertas compañías que ya no usan correos electrónicos. El correo electrónico se utiliza solamente para soporte de documento, pero ya no es aquel correo electrónico que le copio al jefe, a la secretaria y a la ONU para que todo el mundo se entere y van 14 correos sobre un mismo tema. Todos funcionan en plataformas, en teléfonos celulares. Todo está digital, o sea, ya no se toca. Es como el dinero, que ahora dinero raramente usamos efectivo y entonces nos toca tarjeta de crédito, ¿verdad? Así que al final, para todos los participantes, yo quiero dejar este mensaje. El ADN generacional no es un obstáculo para gestionar, es información estratégica, siempre que la conozcamos, evidentemente. Las organizaciones que hoy por hoy atraerán y por tanto desarrollarán, van a retener el mejor talento en la próxima década, porque no elige una generación sobre otra, sino se construyen puentes entre unas y otras, ¿no? Porque al final no se trata de que todos pensemos igual, porque no es posible. Venimos de mundos distintos, generaciones distintas, años distintos, experiencias distintas. Unos vivimos pandemia y terremoto, otros vivieron dos terremotos, una pandemia, otros no han vivido ni terremoto ni pandemia, ¿verdad? Los alfas que están hoy naciendo, ni terremoto ni pandemia, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó terremoto, me tocó pandemia. Eh, y me tocó terremoto chiquitita, pero a mis papás les tocó vivir un terremoto como tal, pues yo tenía 6 meses. 3 meses. El terremoto fue en febrero del 76 y yo nací en diciembre del 75. Yo digo, viví el terremoto entre comillas, que ni me voy a acordar, pues. Entonces, no vamos a pensar igual. No es pedir que pensemos igual, pero sí se trata de que nos entendamos mejor, ¿verdad? Así que muchas gracias y tenemos un pequeño espacio por temas de tiempo, ¿verdad? Gracias a todos por la escucha. Y sí, Gracias, Claudita. Realmente un tema súper interesante. Ya hay aplausos ahí de los participantes, te están aplaudiendo. Si puedes hacer el favor de quitar la presentación para que quien tenga deseos ¿cómo se llama?, de abrir sus cámaras, entonces podamos vernos y podamos platicar. Y voy a iniciar con la primera pregunta que nos hace Rafita, que ya encendió su cámara. Y dice Rafa, hola Claudia, ¿qué impacto se me fue? Perdón, ¿qué impacto consideras que están sufriendo algunas empresas que cuentan con tres o más generaciones en un área y que no han hecho nada al respecto para integrarlas? Ay, qué buena pregunta. sí. Claudita. Sí, sin duda alguna, clima laboral, porque hay un roce entre una generación y otra. Evidentemente, la falta de entendimiento. Gracias, Rafa. Excelente, excelente pregunta y ocurre mucho. Sin duda alguna, el poco entendimiento entre una generación y otra y por tanto entre un departamento y otro. Yo no quiero sesgar ahorita, pero usualmente los más jóvenes son los de IT. ¿Verdad? Y es de los que hoy por hoy necesitamos más. Entonces, como yo de 50 años, que no he tenido, en un ejemplo, que no he tenido contacto absoluto con temas con temas digitales, con plataformas, que yo no me sé manejar con eso, ¿cómo le hablo al de IT? Es complicado, entonces eso me genera roces, me genera tiempos muertos y es complicado y eso definitivamente me va a impactar en el clima laboral. Definitivamente al final todos buscamos un buen clima, armonía, bienestar y pues lógico, eso puede impactar. Sin embargo, veo a Rafita inquieto y te voy a darle la palabra. Solo quiero leer antes, Yulisa Sánchez. Muchas gracias por tu presentación, Claudia, muy clara y oportuna.
Y realmente muy oportuno porque hoy día estamos hablando en todos los ámbitos habidos y por haber de que muchos de los problemas que se están viviendo en las organizaciones es precisamente el problema multigeneracional y el problema del liderazgo, liderazgo no definido. Y aquí te hago una pregunta, Claudia, y es concretamente a un amigo le pasó, cambió de trabajo, llega a la empresa y resulta que su jefe es 20 años menor que él. Un chico con mucha preparación académica, brillante, pero él siente que el liderazgo de su jefe no es el adecuado para liderar al equipo y sobre todo a él que le lleva 20 años de edad. Yo creo que esos son de los principales choques que suelen haber. Dime tú. Eso, Erika, es muy común y me atrevo a decir que por el tema del exceso de preparación podría ser un millennial, que fue la primera generación con exceso de preparación, ¿no? Y entonces nos encontramos con esa disyuntiva, el exceso de preparación versus el exceso de experiencia, si lo queremos trasladar así por este ejemplo, ¿no? Y nos encontramos mucho con eso y es... ¿Qué debo yo hacer y qué debo yo de pensar de forma muy personal? Y también aquí, también a los gestores del área de recursos humanos, a todos los profesionales de gestión humana, cuando esto ocurre, desde un primer momento, dejarlo claro con la persona que va a tomar la posición, porque probablemente para esta persona no es un liderazgo correcto, pero recordemos que si él es un baby boomer, él está acostumbrado a un liderazgo distinto. Entonces ahí tendríamos que ver más allá si realmente hay ausencia o exceso de liderazgo, porque los millennials tienen un exceso de liderazgo y que es un exceso de liderazgo, que realmente como tienen mucha preparación, tienden a disminuir el tema de la experiencia y se van más por el aprendizaje. Entonces, por eso los millennials son famosos de que hoy quieren una cosa y mañana quieren otra, pero como saben mucho, ¿verdad? Claro. Entonces, cada caso es un caso. Pero pues ahí nos cabe a la parte de gestión humana intervenir y qué bueno que estamos en esta mesa discutiéndolo. Perfecto, Claudia, muchas gracias. Rafita, ¿tú querías decir algo? Gracias. Hola Erika, hola a todos. Gracias Claudia por toda esta información que nos traes. En realidad, y aquí el gremio que estamos, somos de gestión humana, pues definitivamente que tenemos que pensar desde qué es lo que tenemos ya y qué es lo que estamos haciendo y lo que nos hace falta para poder de alguna manera mantener integradas estas generaciones, obviamente para lograr los objetivos que tenemos en el área. Ahora sí que me pareció muy buena y muy rica toda esta información que nos traes. Y para los que nos dedicamos también a áreas específicas como la capacitación, etcétera, e inclusive también las metodologías y las modalidades de capacitación, tenemos que considerar los perfiles generacionales, ya no solo perfil operativo u otro, sino bien es cómo facilitamos el aprendizaje, porque pronto un X aprendemos de cierta forma y una generación Z de otra forma. Entonces no podemos hacer como que diría un ex jefe que tuve, huevos revueltos para todos, ¿verdad? Sino bien es como la especialidad Correcto. para cada uno. Así que muchas Sí. gracias, Claudita, por la información. No. Me A ti, encantó. Rafitas y Erika, solo voy a hacer aquí Sí, un sí. pequeño paréntesis. Me tomé la libertad de colocar esta diapositiva justamente porque una de las estrategias que les traigo hoy es primero muy apegado a lo que dice Rafita y por eso lo coloqué es en dónde estamos. O sea, primero es mapear qué generaciones componen cada equipo y partiendo de ahí sus expectativas específicas, ¿verdad? Encuestas breves y grupos focales, no es nada del otro mundo y como dice Rafita, no es huevos revueltos para todos porque todos aprendemos distinto, ¿verdad? Entonces yo les ponía esta aquí, no, a ver, ¿alguien sabe aquí qué es la plataforma Tumblr o Reddit? Oigo silencio, Están ¿verdad? tímidos. O sea, están tímidos, pero miren, aquí hay otro tema, el tema, Rafita, el tema de la comunicación multicanal, ¿verdad? No única. Un mismo mensaje institucional debe circular en varios formatos para varias generaciones. O sea, un único mensaje que sea breve y claro a manera de que todos entendamos. Esto no es huevos revueltos para todos, pero sí es huevos para todos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y la flexibilidad, el modelo híbrido, que muchas compañías yo sé que se niegan y yo sé que muchos aquí van a decir, pero es que mi compañía no quiere, pero es que mi jefe no cree, pero es que es una empresa familiar. Sí, hay muchos peros. Sin embargo, nosotros de gestión humana somos los encargados en empujar este tema. Gracias, Erika.
Así es, totalmente de acuerdo. Y luego hay un fenómeno que dentro de poco, no sé si dentro de algunos meses vamos a empezar a dar un webinar sobre el tema, porque en Europa ya es un boom y es el tema del edadismo. Europa hoy por hoy está regresando a esas generaciones que en algún momento se empezaron a sacar del tintero, las están regresando a las empresas precisamente por el tema de experiencia, por el tema de lealtad y entrega a las organizaciones, sobre todo por la persistencia y el compromiso que adquieren o que han adquirido de toda la vida y de su formación básica inicial. Pero bueno, ahí sí que tal vez le irán a poner otro nombre a esa generación, pero qué interesante y qué interesante es el aprender a convivir dentro de esas generaciones. Un Claudita, pequeño paréntesis, Erika, disculpa, hay unos, en temas de edadismo, a esta generación probablemente se está haciendo la discusión entre algunos temas, entre sociólogos y algunos demógrafos, ¿verdad? Incluso mercadólogos, que se llaman antropólogos, builders, que es de los builders. construyen, ¿verdad? Los Correcto. builders, pero eso solo es una probadita ahí para todo nuestro quórum, a ver si nos Sí, lanzamos a hacer a ver algo. si lo lanzamos en enero, que creo que va a estar más desarrollado. Bueno, en el chat, muchas felicitaciones. Zaira Ortega, muchas gracias. Saludos a todos. Sí, Yulisa dice Reddit, sí. Felicidades, excelente webinar, interesantísimo, Liz. María, muchas gracias por compartir tan excelente información y también están solicitando la grabación o la presentación. Con todo gusto, ustedes mándenle a Yanni un correíto y les mandamos la presentación, pero les decimos que este webinar ha sido grabado a través de la red YouTube y pueden tener acceso al webinar completo a través de nuestras redes y a través del servicio de transmisión en vivo de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia. Me encantaría ver la posibilidad de que los que puedan encender su cámara la enciendan para tomar una foto para nuestras redes sociales. Muchas gracias. Ya Rodrigo, Eloísa, Katherine, Yulisa, Zairita, si puedes encenderla. Brenda, Brenda está en plena fábrica. Brendita, gracias. Eh, muy bien, muy bien. Ahí vamos ya varios con la cámara encendida. Voy a tomar 3 fotos porque tenemos 3 pantallas. Así que congelen la sonrisa para las 3 pantallas. A la Lo cuenta bueno de es que ahora ya tres. saben de qué generación es cada uno, ¿verdad? Sí, Por si no exacto. sabían, hoy sí. Hoy sí ya sabemos. Yo soy un poco de todo, ya me di cuenta. Pero bueno, yo creo que eso es lo bonito. Eso es lo bonito de poder compartir. Así que vamos a ver. Va la primera foto a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Soy positivo, qué buenísimo ese soy positivo. 1, 2 y 3. Ahorita va la segunda foto, la segunda pantalla. Aquí hay menos pantallas abiertas, pero hay dos que tres. 1, 2 y 3. Hay una acá Monterroso, será Karen Monterroso, que le tengo un cariño súper especial. Vamos a ver a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Y una última, por aquello de que hubiésemos cerrado los ojitos, la última, pero sonrisa colgate, miren, como que sonrían como que hoy fuera la final del mundial para los que Como ganaron que su ganó su equipo equipo. preferido, como que ganamos el título. 1, 2 y 3. Excelente. Muchísimas gracias. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Viernes tenemos la final de la quiniela y iniciamos con nuestro diplomado legal laboral para que puedan participar. Es un excelente diplomado, 10 módulos brillantes con abogados de primer nivel. Y luego vamos a tener webinars y actividades mensuales a partir del próximo mes para que todos se anoten y puedan participar. Nos dio muchísimo gusto estar hoy con ustedes. Claudia, en nombre del directorio y junta directiva, muchísimas gracias. Sabemos que te has esforzado muchísimo en investigar de este tema y nos alegra mucho el haberlo compartido y sobre todo ver todos esos aportes tan positivos. Así que muchas gracias a todos.
y que tengan un resto de semana maravillosa. Estamos en la cinturita de la semana, pero que tengan todos un fin de semana maravilloso y bendiciones para todos. Así que nos vemos en la próxima, Janina. Claro que sí. Muchas Gracias. gracias, Erika, por tu apoyo. Claudia, excelente. Muchísimas gracias a todos los que participaron y seguimos en contacto. Nos vemos y feliz noche. Buenas noches.